Nunca pensé que una llamada de teléfono tan estúpida iba a ser el principio del fin. Era jueves, las 18:47. Estaba en casa, fregando los platos después de la merienda de los niños, cuando sonó el móvil. No tenía nada de especial, solo una vibración larga, de esas que sabes que es llamada, no mensaje. Miré la pantalla sin mucho interés, como quien ya espera que sea publicidad o la farmacia para recordarme que recoja algo. Pero no era ningún número extraño. Era Sergio. Mi marido. Eso sí que era raro. No porque no me llamara nunca, lo hacía, claro, pero a esa hora normalmente estaba todavía en el taller, terminando con los papeles del cierre, o con los chicos que siempre se quedaban hasta tarde. No era su costumbre llamarme a esa hora, y menos un jueves. Él es de los que mandan un WhatsApp rápido y ya está. Contesté. Sí, dije, todavía con las manos mojadas, sujetando el teléfono con el hombro mientras buscaba el trapo. Silencio. Unos 3 segundos, y luego su voz. Pero no era su voz. Oh sí, pero no la que yo conocía. Lucía, ¿tienes algo que contarme? Nada más. Ni un hola, ni un qué tal. Solo eso. Directo. Y con ese tono. Frío, plano. Como cuando hablas con alguien que te conoce demasiado bien como para perder el tiempo con rodeos. Y ahí lo supe. No cómo, ni qué exactamente, pero lo supe. Mi cuerpo lo supo antes que yo. Esa punzada en el estómago, ese picor en la nuca. Todo mi sistema se activó en defensa antes de que mi cerebro se pusiera al día. Respondí con lo más patético que se me ocurrió. ¿Qué te refieres? Él se rió. No fue una risa fuerte, ni nerviosa. Fue una risa de desprecio. De las que escuecen más que un grito. Vale. Solo quería darte la oportunidad de decirlo tú. Pero ya veo que no. Y colgó. Así. Sin más. Me quedé ahí, en la cocina, con el agua corriendo y el trapo en la mano, sin saber si estaba en una pesadilla o si de verdad acababa de pasar eso. ¿Lo sabía? ¿Qué sabía? ¿Desde cuándo? El corazón se me desbocó. Me costaba hasta respirar. Me senté en la silla más cercana y empecé a revisar mentalmente todo. Las veces que salí. Las veces que volví tarde. Los mensajes borrados. Las coartadas. ¿Se me había escapado algo? ¿Alguien nos vio? Todo se me vino encima en un segundo. Llevaba viéndome con Adrián desde hacía 3 semanas. Nada del otro mundo, o al menos eso me decía yo. Nada planificado. Nada romántico. Solo necesidad. Hambre. De sentirme vista. De no ser invisible. Lo conocí en el gimnasio. Coincidimos en las clases de spinning, y fue como si el tiempo se doblara. Hablábamos como si lleváramos años conociéndonos, y en menos de una semana, ya nos estábamos escribiendo por Telegram. Porque sí, Telegram. Porque hasta para esto una se vuelve creativa. La primera vez fue en su casa. No diré que me arrepiento, porque estaría mintiendo. Pero tampoco puedo decir que fue lo que esperaba. No fue pasión, no fue fuego. Fue más bien escape. Como si, por una hora, me olvidara de ser madre, esposa, cocinera, contable, chofer y terapeuta de todo el mundo. Pero ahora eso daba igual. Sergio lo sabía. No sabía cómo, pero lo sabía. Y yo, que siempre había pensado que él era lento para estas cosas, me di cuenta de que llevaba todo el tiempo observando. Esperando. Juntando piezas. Y yo tan estúpida. Pensando que controlaba la situación. Pensando que, mientras hiciera bien las comidas, ayudara con los deberes y me asegurara de no dejar rastros, todo seguiría igual. Esa noche no vino a casa. Me escribió un mensaje escueto: no duermo ahí esta noche. No me llames. Pasé horas mirando el techo.
esperando que el silencio me dijera algo más. Pero no hubo más. Solo eso. Y al día siguiente, el vacío. Lo que más me mataba no era que me odiara. Lo que más me dolía era que no quisiera ni discutirlo. Ni gritarme. Ni insultarme. Nada. Como si yo ya no importara. Como si le diera igual. Y lo peor, es que lo entendía. Sergio no era perfecto. Nadie lo es. Pero me quiso. A su manera, pero me quiso. Y lo sé porque aguantó más que cualquier otro. Porque cuando yo me volvía fría o distante, él no se alejaba. Me daba mi espacio. Me cuidaba sin hacer ruido. Me dejaba respirar. Y yo lo traicioné. No solo con Adrián. Lo traicioné desde el momento en que empecé a mirar a otro hombre como si fuera una salida. Desde el momento en que elegí esconder en vez de hablar. Ahora no sabía qué era peor, haberle hecho daño, o que él ya no quisiera siquiera saber por qué. A la mañana siguiente, la casa estaba en completo silencio. Me levanté antes que los niños, como siempre, hice café, puse tostadas, intenté fingir que todo seguía igual, pero no podía dejar de mirar hacia la puerta. La noche anterior Sergio no había vuelto. Su coche no estaba, su lado de la cama seguía intacto, y aunque su ausencia era física, lo que más pesaba era la falta de mensaje, de respuesta, de cualquier intento de contacto. Me había dejado sola en todos los sentidos, y eso era nuevo. Sergio no era de huir, no era de dejar las cosas sin cerrar. Siempre fue de discutir, de resolver, incluso cuando no teníamos ganas. Que ahora eligiera el silencio era la señal más clara de que algo había cambiado de verdad. A las 8 en punto, recibí un mensaje. No era de él. Era de la madre de una amiga de nuestra hija, preguntando si podía recoger a las niñas en su casa después del colegio. Le respondí automáticamente que sí, sin pensar. Cuando fui a despertar a los niños, los noté distintos. No dijeron nada, pero notaban el ambiente. Los niños notan todo. Desayunaron sin hablar mucho, y cuando preguntaron por papá, inventé que se había ido temprano al trabajo. Lo dije sin pensarlo, como quien ya tiene excusas preparadas para cada ocasión. Me sentí asquerosa. Pero peor me sentí cuando vi en sus caras que no me creían. Después de dejarlos en el colegio, conduje sin rumbo. Pasé por delante del taller donde trabaja Sergio, pero no aparqué. No quería verle todavía. No así. Me fui a la playa, aunque no tenía ni bañador ni toalla. Me senté en el coche, mirando al mar como si allí pudiera encontrar una solución. No pensaba en Adrián. Ni siquiera me importaba en ese momento. Era Sergio quien me pesaba en la cabeza. Su silencio. Su ausencia. Esa llamada. Esa pregunta que no terminé de responder. Quería saber qué sabía. Qué había visto. Si había pruebas. Si había hablado con alguien. Si me había seguido. Si me había grabado. Si había leído algo. Me preguntaba si estaba en casa de alguien, si estaba planeando dejarme, si ya había contactado con un abogado. A las 11:15 volví a casa. Su coche estaba en la puerta. Me quedé paralizada durante unos segundos, y luego entré sin hacer ruido, como una ladrona en mi propia casa. Estaba en el salón, sentado en el sofá, con la televisión encendida pero sin volumen. No me miró. No me dijo nada. Solo hizo un gesto con la cabeza para que me sentara. Lo hice. Tardó unos segundos en hablar, y cuando lo hizo, lo dijo todo como si hubiera estado ensayando. Dijo que llevaba semanas sospechando. Que no había una prueba clara al principio, pero que había detalles, pequeños gestos, cambios en mi forma de hablar, de actuar. Dijo que no tenía que haber sido detective, que simplemente aprendió a observar. Me contó que un día, mientras yo me duchaba, mi móvil vibró en la mesita y él lo desbloqueó. Que no encontró mensajes porque yo los borraba,
pero que revisó los registros de llamadas, las ubicaciones de las fotos guardadas, y que todo cuadraba con una historia que no era la mía. Dijo que no necesitaba más. Que cuando alguien miente, no hace falta atraparlo con una cámara, basta con ver cómo respira. Yo no supe qué decir. Pensé en negarlo todo, en hacerme la sorprendida, en llorar, en pedir perdón. Pero no me salió nada. Me limité a escucharlo. Me dolía cada palabra, no porque fueran agresivas, sino porque estaban dichas con una calma que no le conocía. Esa calma era peor que cualquier grito. Me dijo que no me iba a echar de casa. Que los niños no tenían que pagar por mis decisiones. Que iba a dormir en otra habitación, y que hablaríamos con tiempo sobre qué hacer. Me dijo que no iba a humillarme, ni a contarle nada a nadie, porque aún me respetaba lo suficiente como para no exponerme. Y eso fue lo que más dolió. Que siguiera siendo mejor persona que yo. Durante los días siguientes, Sergio se convirtió en una sombra funcional. Desayunaba con nosotros, llevaba a los niños al colegio, hacía la compra, recogía la casa, pero no me hablaba. No me miraba. No me tocaba. Era como convivir con una versión fantasma de él. Y eso me destrozaba más que cualquier castigo. Cada vez que lo veía caminar por el pasillo sin detenerse a saludarme, sentía que me arrancaban algo. Intenté hablar con él varias veces. Le pedí que me dejara explicarme. Que no era tan simple. Que no era algo que yo hubiera buscado. Que no lo hice para hacerle daño. Que fue un error, una necesidad mal gestionada. Él me escuchaba en silencio. Nunca me interrumpía. Pero tampoco respondía. Y eso era peor. No saber qué pensaba. No saber si me odiaba o si simplemente ya no le importaba. Una noche, después de que los niños se durmieran, me lo encontré en la cocina, tomando un café. Me senté a su lado sin pedir permiso. Le pregunté si me iba a dejar. Dijo que aún no lo sabía. Que no era una decisión que quisiera tomar con rabia. Que necesitaba entender qué había pasado. No solo los hechos, sino el por qué. ¿Por qué alguien a quien había amado tanto había decidido apartarlo así? Le hablé durante horas. Le conté todo. ¿Cómo empezó? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo me sentía? ¿Qué buscaba? ¿Qué no encontraba? No lo justifiqué. Solo lo conté, como quien se desangra delante del otro, esperando que el dolor sirva para algo. Él escuchó todo. No me interrumpió ni una sola vez. Y cuando terminé, no dijo mucho. Solo que ya no confiaba en mí. Que la confianza era la base de todo. Que sin eso, no sabía si quedaba algo. Dijo que no quería venganza. Que no era ese tipo de persona. Pero que sí iba a hacer lo necesario para protegerse. Y ahí supe que estaba planeando algo. No sabía el qué, pero lo sentí. Y me dio miedo. Esa noche, dormí con la angustia metida en el pecho. La cama era enorme y helada. El lado donde solía dormir Sergio seguía vacío, pero esta vez no era por su ausencia. Era porque ya no me pertenecía. Me quedé despierta, pensando en lo que vendría. Y por primera vez en semanas, no pensé en Adrián. Pensé solo en Sergio. En lo que le había hecho. En lo que estaba a punto de hacerme. Porque su silencio ya no era dolor. Era una señal. Él no iba a gritar. No iba a llorar. No iba a destruir nada. Iba a actuar. Y yo no sabía cómo defenderme de eso. No pasaron más de 3 días antes de que las cosas empezaran a moverse. Al principio fue sutil, casi imperceptible, como si Sergio simplemente quisiera recuperar algo de su espacio. Cambió su rutina, dejó de cenar en casa, se quedaba más tiempo en el taller o salía directamente después de dejar a los niños en el colegio y no volvía hasta la noche. Cuando llegaba, saludaba a los niños con una sonrisa amable y les ayudaba con los deberes, pero conmigo no cruzaba palabra más allá de lo estrictamente necesario.
Yo no insistía, sabía que cualquier palabra mía podía empeorar las cosas. Me pasaba el día esperando que me dijera algo, cualquier cosa, incluso un insulto, pero no llegaba nada. Y eso empezaba a romperme. Lo que más miedo me daba era esa calma. No sabía qué estaba pensando ni qué se traía entre manos, pero tenía claro que no era pasividad. No era resignación. Era algo más frío. Algo calculado. La primera pista de que estaba ejecutando algo fue la cuenta bancaria. Siempre habíamos tenido una cuenta conjunta donde entraban nuestros sueldos y de donde salían todos los gastos. Esa mañana fui al supermercado, y cuando fui a pagar con la tarjeta, me la rechazaron. Me pareció raro. Pensé que quizá era un error del TPV. Probé de nuevo y nada. Volví al coche con el carro a medio llenar y los nervios de punta. Al llegar a casa, abrí el portátil y entré en la aplicación del banco. La cuenta seguía existiendo, pero ya no tenía acceso como titular. Solo aparecía Sergio. Como autorizado, sin posibilidad de operar. Se me heló el estómago. Intenté llamar al banco, pero no pudieron darme detalles sin una verificación que ya no tenía disponible. Estaba claro que Sergio había ido en persona y había hecho los cambios. Me quitó del medio sin avisar, sin dejar rastro. Sin darme una oportunidad de reaccionar. Esa misma tarde lo enfrenté. Esperé a que los niños se durmieran y me planté frente a él en la cocina. Estaba preparándose un café, como si nada pasara, y le solté sin rodeos que sabía lo de la cuenta. No levantó la voz, no se alteró, solo se limitó a confirmar lo obvio. Me dijo que era una medida preventiva, que no iba a dejar que alguien que lo había traicionado tuviera acceso libre a todo lo que él había trabajado durante años. Me dijo que no pensaba vaciar la cuenta ni dejarme sin dinero, pero que él manejaría los recursos a partir de ahora. Dijo que si necesitaba algo, se lo pidiera. Así, como si yo fuera una invitada en mi propia vida. Le pregunté si eso significaba que ya había decidido divorciarse. Me miró como si la pregunta fuera absurda, y dijo que aún no lo tenía claro, pero que de todas formas, mientras él pagara las facturas y los niños estuvieran bien, yo no tenía derecho a reclamar nada más. No supe qué contestar. Me quedé de pie, mirando cómo bebía el café en silencio. Sentía una rabia enorme, pero también una impotencia que no sabía manejar. Me estaba controlando de una forma sutil, sin levantar la voz, sin amenazas, pero de manera efectiva. Me estaba dejando claro que el terreno bajo mis pies ya no era mío. Que cada paso que diera dependería de él. Que cada decisión pasaría por su filtro. Y lo peor es que no podía decir nada sin parecer la víctima de mi propia culpa. Pasaron los días y las cosas fueron empeorando. Empezó a cambiar las contraseñas del correo, de las cuentas conjuntas de plataformas, incluso del router de casa. Ya no tenía acceso al correo familiar donde llegaban las facturas o los informes del colegio. Todo pasaba por él. No había gritos, no había peleas, solo ese silencio cargado de intenciones que me dejaba claro que estaba ejecutando un castigo sin necesidad de verbalizarlo. Yo seguía en la casa, pero ya no era parte de ella. Era una presencia tolerada, no deseada. Una figura que se movía entre los espacios con cuidado de no molestar. Un sábado por la tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Sergio se me acercó con una hoja impresa. Me la dejó en la mesa del comedor sin decir nada y volvió a salir. Era una hoja con el detalle de los gastos del mes, lo que él había pagado, lo que pensaba pagar, y un pequeño resumen al final donde decía lo que me asignaría cada semana para mis necesidades personales. Nunca pensé que tendría que recibir un presupuesto semanal como una adolescente pidiendo la paga. Me dieron ganas de romper la hoja en su cara, pero no lo hice. No porque no quisiera, sino porque sabía que no me serviría de nada. El lunes siguiente, al recoger a los niños del colegio, una de las madres me abordó con un comentario aparentemente inocente. Me preguntó si todo iba bien en casa, que había notado a Sergio muy callado últimamente, que ya no venía juntos a los eventos del colegio, que no se le veía igual.
Le sonreí, dije que todo estaba bien, que teníamos mucho trabajo ambos. Pero dentro de mí sabía que algo se estaba filtrando. Sergio no era de contar nada, pero el cambio era tan evidente que la gente empezaba a notarlo. Esa misma noche, él me avisó de que no dormiría en casa. Me dijo que había aceptado quedarse a dormir en casa de un compañero del taller que tenía una urgencia con su coche, pero yo sabía que era mentira. Lo supe por su tono, por la forma en que evitaba mirarme a los ojos. Empecé a pensar que estaba haciendo algo más. No sabía si era venganza, si estaba empezando algo con otra persona, o si simplemente necesitaba desaparecer por unas horas para no tener que compartir espacio conmigo. Al día siguiente, cuando regresó, trajo consigo una bolsa de deporte. Me dijo que había dejado ropa en casa de su compañero por si necesitaba quedarse más veces. No lo dijo como amenaza, pero lo era. Me estaba preparando para su salida definitiva, pero a su ritmo, con sus tiempos, sin decirlo claramente. Quería que yo viviera en la incertidumbre. Que cada día al despertar me preguntara si ese sería el último con él bajo el mismo techo. Esa noche lloré sola en la cocina. No por haber sido descubierta, ni siquiera por perder a Adrián, porque a esas alturas ya me daba igual. Lloré por ver cómo Sergio, sin alzar la voz, sin levantar la mano, me estaba reduciendo a la nada. Por ver cómo un hombre al que había dado por pasivo, por predecible, por poco emocional, era capaz de desmantelar mi vida pieza a pieza sin necesidad de decir una palabra más alta que otra. Y eso me aterraba más que cualquier grito. Porque ahora sí sabía lo que me esperaba. La verdadera confrontación no era con palabras. Era con hechos. Y él ya había empezado. No fue una sorpresa cuando recibí la citación, pero no por eso dejó de doler. Me llegó una mañana, en un sobre blanco sin marcas, entregado directamente por un mensajero que ni siquiera miró mi cara. Lo abrí sin pensar, como quien ya sabe lo que contiene, y ahí estaba, una solicitud formal de separación con medidas cautelares. Sergio no esperó más. Ya no quedaban advertencias ni advertencias disfrazadas. Ya no quedaban espacios grises. Lo había hecho oficial y sin decirme una sola palabra al respecto. No hubo discusión, ni intento de reconciliación, ni siquiera la cortesía de una conversación previa. Lo leí sentada en la cama, con los niños en el colegio y la casa en silencio. Cada línea era una bofetada: uso temporal de la vivienda, régimen provisional de visitas, asignación de manutención, y un párrafo final en el que su abogado solicitaba limitar mi acceso al domicilio si se producían tensiones o altercados. No sabía si reír o llorar. Me quedé en blanco, mirando las paredes como si fueran a responderme algo, como si el techo fuera a darme un consejo. Me sentí invisible en mi propia vida, desplazada de todo lo que alguna vez fue mío. Esperé a que volviera a casa esa noche. No pensaba llamarle, no iba a enviarle un mensaje. Quería verle la cara. Quería que dijera en voz alta lo que había hecho, que asumiera el golpe que me había dado. Llegó tarde, como siempre en las últimas semanas. Aparcó, entró por la puerta con tranquilidad, saludó a los niños como si nada, y se fue directo a su habitación. Lo esperé en el pasillo. No me escondí. Me quedé allí, con la carpeta en la mano, y cuando salió del baño me vio y se detuvo. Le extendí la citación. No la tomó. Solo la miró y dijo sin emoción: pensé que ya lo habrías abierto. Así lo haces, le dije sin bajar la voz. ¿Un mensajero? ¿Ni siquiera tienes el valor de sentarte a hablar conmigo antes de meter abogados? Sergio me miró un segundo, respiró hondo y respondió como si estuviera leyendo un informe. Ya hablamos. Lo que tenías que contarme lo escuché. Lo que yo tenía que decidir, ya lo decidí. No estoy aquí para darte más explicaciones. Le dije que era una cobardía, que si quería divorciarse podía haberlo hecho cara a cara. Que no me tratara como si fuera una delincuente. Él se mantuvo inmóvil, con las manos cruzadas, sin alterarse. No necesito gritar ni insultar para tomar decisiones. Tú hiciste lo tuyo en silencio.
Ahora es mi turno. No necesito tu aprobación. Me quedé allí de pie cuando se fue al cuarto y cerró la puerta. Quise golpearla, quise decirle que estaba exagerando, que yo no había abandonado a nadie, que lo que pasó fue un error. Pero ya no escuchaba. No porque no pudiera. No quería. Me había borrado. No como castigo, sino como estrategia. Todo lo que estaba haciendo era deliberado. Me había recortado de su vida con precisión. Y ahora lo hacía frente a un juez. En los días siguientes la tensión fue constante. Compartíamos casa pero no hablábamos. No comíamos juntos, no nos cruzábamos más de lo necesario. Los niños se daban cuenta. Empezaban a hacer preguntas. Mi hija mayor me preguntó por qué papá ya no dormía en la cama de siempre. Le dije que estaba enfermo, que roncaba, que necesitaba dormir solo. Ni siquiera yo me creía esa excusa. Y ellos tampoco. Una noche escuché a mi hijo preguntarle a su hermana si creía que nos íbamos a separar. Ella le dijo que no, que seguro era una discusión grande, pero que todo se iba a arreglar. Lloré en silencio en el pasillo escuchándolos, sintiéndome más culpable que nunca. Una semana después, mientras recogía ropa del cuarto de los niños, encontré una caja debajo de la cama de Sergio. No la busqué, no fui a espiarlo. Estaba recogiendo y al mover unas mantas, la vi. Era una caja negra, cerrada con cinta adhesiva. No era su estilo guardar cosas así. Me quedé mirándola, sabiendo que no debía abrirla, pero también sabiendo que lo haría. La abrí con cuidado. Dentro había carpetas. Varias. Y dentro de ellas, impresiones. Conversaciones, capturas de pantalla, copias de fotos, ubicaciones, fechas. Todo relacionado con Adrián. Todo detallado. Incluso conversaciones que yo creía borradas para siempre. Ahí estaban. Yo no entendía cómo las tenía. Revisé y vi una hoja con el logotipo de una empresa de detectives. Era una factura. Sergio había contratado a alguien para que me siguiera. Para que le entregara todo bien ordenado. Lo había hecho desde el principio. Todo este tiempo, mientras yo pensaba que simplemente sospechaba, él ya tenía todo documentado. Me senté en el suelo, con las carpetas sobre las piernas, sin saber qué hacer. La cabeza me daba vueltas. Sentía rabia, vergüenza, miedo. No por lo que encontré, sino por lo que significaba. Él no solo sabía la verdad. La había archivado. La había sistematizado. La había convertido en pruebas. Y ahora todo eso estaba en una caja, a punto de ser usada en mi contra. En un juicio, en una conversación con nuestros hijos, o incluso con mi familia. Todo podía volverse en mi contra con un solo movimiento suyo. Cerré la caja y la dejé donde estaba. Volví a mi habitación y no pude dormir. 2 días después, Sergio me llamó por mi nombre cuando llegué del supermercado. Me detuve en seco. Hacía semanas que no lo hacía. Me dijo que necesitaba que firmara unos papeles del colegio de los niños. Los firmé sin mirarle. Luego se quedó un momento en la cocina. Yo recogía las cosas, él apoyado en la encimera. Me preguntó si tenía dónde ir. No supe qué responder. Me quedé quieta, con una bolsa de arroz en la mano. Me repitió la pregunta. Le dije que no había planeado irme a ningún lado. Me dijo que no quería que los niños vieran la separación como una guerra. Que prefería que yo me quedara con ellos mientras él buscaba un piso. Le pregunté si eso significaba que se iría definitivamente. Me respondió sin dudar. Sí. Ya no tiene sentido quedarme. No dije nada. No me ofrecí a discutirlo. No lloré. Solo sentí con la cabeza y seguí colocando las cosas. Él se fue al poco rato, y esa noche no volvió. No dejó nota. No mandó mensaje. Solo desapareció, y con él,
todo lo que alguna vez construimos. Me quedé sola en la cocina, escuchando a los niños reír desde el salón, sin saber cómo decirles que su padre ya no iba a dormir en casa. Pensé en llamarlo, en suplicarle que habláramos una última vez, pero sabía que no iba a servir de nada. Él ya había tomado la decisión. No necesitaba más palabras. Ni más explicaciones. Solo quería irse. Y lo estaba logrando. No tardó mucho en llevarse sus cosas. Una tarde cualquiera, sin previo aviso, apareció con 2 cajas de cartón y una maleta, entró sin mirar hacia ningún lado, fue directo a su habitación, cerró la puerta, y cuando salió, llevaba las cajas apiladas, la maleta arrastrando detrás de él y una bolsa con lo que supuse eran sus artículos personales del baño. No me saludó ni me explicó nada. Simplemente lo hizo. Los niños estaban en casa, jugando en su cuarto, y Sergio no se acercó a ellos ni les dijo adiós. Yo le pregunté si no iba a despedirse de sus hijos, y se limitó a decirme que pasaría por ellos el viernes, como habíamos acordado en el documento provisional que yo aún no había firmado, pero que ya estaba en marcha. Le dije que aún no sabía si lo iba a firmar, y me respondió sin mirarme que podía hacer lo que quisiera, que él seguiría adelante con todo igual. Que ya había tomado sus decisiones, y que si yo decidía alargarlo o complicarlo, lo único que conseguiría sería hacerlo más incómodo para todos. No supe cómo reaccionar. Me quedé de pie en el pasillo mientras lo veía salir con sus cosas, abrir la puerta, meterlo todo en el coche y volver una última vez a por lo que le faltaba. Cuando se fue, cerró la puerta con el mismo cuidado que siempre. No la golpeó, no hizo ruido. Simplemente se fue. Y en ese momento sentí algo muy parecido a una humillación definitiva. No por haberme dejado, sino por haberlo hecho todo con esa precisión y frialdad, sin dejar un solo espacio para el error ni para el drama. Me había desmontado sin darme una sola oportunidad de recuperar el control. Y lo peor de todo era que no podía culparlo. Él no había hecho nada más que reaccionar. Yo era la que rompió algo. Él simplemente lo aceptó y actuó. Durante los días siguientes los niños preguntaron varias veces por qué su padre ya no dormía en casa. Yo traté de responder con frases vagas, intentando mantener la calma. Les dije que papá necesitaba un tiempo, que estaba arreglando unas cosas de trabajo y que por eso se quedaría en otro sitio durante un tiempo. La mayor me miró con los ojos entrecerrados. No me creyó. Lo supe. Pero no dijo nada. El pequeño parecía más confundido que triste. Me preguntó si papá volvería. Le dije que sí. No sabía si era verdad. Pero no supe qué otra cosa decirle. No estaba preparada para explicarles lo que realmente estaba pasando. No sabía cómo poner en palabras que su madre había hecho algo tan estúpido y cobarde que lo había arruinado todo. El viernes por la tarde Sergio vino a buscar a los niños. Estaba puntual. Llegó a las 6 en punto, vestido con ropa informal, su coche limpio, su actitud serena. Tocó el timbre como si fuera un visitante, no alguien que había vivido aquí durante años. Los niños salieron corriendo, lo abrazaron, subieron al coche con la mochila ya lista. Yo me acerqué a la puerta y me limité a decirle que tenían ropa para el fin de semana, que si necesitaban algo me avisara. Él asintió sin decir más. Cerró la puerta del coche y se fue. Lo vi alejarse por la ventana del salón. No lloré. No grité. Solo me senté en el sofá y me quedé ahí, en silencio, sintiendo que la casa era otra. Que ya no era hogar. Que era un lugar vacío, funcional, lleno de cosas que ya no significaban nada. Esa misma noche, mientras cenaba sola por primera vez en mucho tiempo, recibí una llamada de mi madre. Me preguntó por Sergio. Me dijo que había notado algo raro, que él ya no subía los fines de semana, que no contestaba sus mensajes. Intenté fingir que no pasaba nada, pero no duré ni 5 minutos. Terminé contándole que nos estábamos separando, que había sido culpa mía, que había cometido un error. Me preguntó qué tipo de error. Se lo dije.
Le confesé que había estado con otro. No me gritó. No me insultó. Solo se quedó en silencio. Luego me dijo que esperaba que al menos tuviera la decencia de no culpar a Sergio por irse. Le respondí que no lo hacía. Que entendía todo. Que no tenía derecho a pedirle nada más. Me dijo que por los niños tenía que mantener la cabeza fría. Que no convirtiera la separación en una guerra. Que no me hiciera la víctima. Y que pensara muy bien qué iba a hacer ahora. Colgué con la sensación de que había decepcionado también a ella, aunque no me lo dijera directamente. Pero lo sabía. Siempre me dijo que Sergio era un buen hombre. Que no había muchos como él. Y tenía razón. A la semana siguiente recibí otro golpe inesperado. En el colegio de los niños, una madre me abordó en la salida. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. Me pareció amable al principio, pero luego entendí que lo hacía porque ya sabía lo que estaba pasando. Me dijo que lo sentía mucho por lo de Sergio, que ella lo había visto salir del edificio donde vive su hermano varias veces esa semana. Que no entendía cómo alguien como él, tan entregado a la familia, podía terminar así. La corté de inmediato. Le dije que prefería no hablar de mi vida personal. Sonrió, me dijo que lo entendía, pero su tono dejaba claro que no era así. Al día siguiente, otra madre comentó algo similar. En solo una semana ya era tema de conversación. Gente con la que nunca hablé más allá de lo cordial ahora sabía que mi matrimonio había terminado. Y no sabía si fue Sergio quien lo contó o si simplemente se notaba tanto que ya nadie necesitaba confirmación. Esa tarde lo llamé. No para discutir, sino para pedirle que habláramos. Me dijo que estaba ocupado, que me llamaría luego. Le pedí que no alargara la conversación, que solo necesitaba saber si pensaba contarle a los niños lo que realmente había pasado. Me dijo que sí. Que tenía que hacerlo. Que no iba a decirles detalles, pero que no iba a permitir que crecieran creyendo que él había abandonado la casa por capricho. Le pregunté si me iba a dejar explicarles algo. Me dijo que sí, pero que no mintiera. Que dijera la verdad, o al menos no la escondiera. Que si quería contarles mi parte, que lo hiciera, pero sin manipular. Y ahí supe que la conversación que tanto temía ya no podía postergarse más. Esa noche tendría que enfrentarme a mis hijos y decirles que su madre había destruido la familia. Y no sabía cómo hacerlo sin romperlos también a ellos. Esa noche me senté con los niños en el salón. No supe por dónde empezar. Estaban viendo una película, riéndose, ajenos por completo a lo que estaba a punto de decirles. Sentí que cualquier palabra iba a romperles algo que aún no entendían, pero no podía seguir aplazándolo. Ya no tenía escapatoria. Apagué la televisión sin preguntar. Me miraron extrañados. El pequeño protestó con un que corté de inmediato. Les pedí que me escucharan un momento, que era importante. Me miraron en silencio. Les dije que su padre y yo íbamos a vivir separados, que él ya no volvería a dormir en casa y que eso no significaba que no los quisiera. Que seguiría siendo su padre. Que estaría con ellos cada semana, que los seguiría viendo, cuidando, queriendo como siempre. Les dije que las cosas entre nosotros no habían funcionado y que eso a veces pasa, que las parejas se separan cuando no se entienden. Mi hija me interrumpió con una pregunta que no esperaba tan directa. Me preguntó si yo había hecho algo. Me quedé quieta. No supe si negarlo o seguir adelante. La miré a los ojos. No dije que sí, pero tampoco dije que no. Le dije que a veces los adultos tomamos decisiones equivocadas, que cometemos errores que hacen daño a otras personas, y que eso había pasado. No lloré. No podía. Sentí que si me quebraba en ese momento, ellos cargarían con algo que no les correspondía. El pequeño me preguntó si su padre me había dejado por eso. Le dije que sí. No necesitaba suavizarlo. Ya no tenía sentido ocultar lo evidente. Mi hija bajó la mirada. No lloró. Solo se quedó callada.
El pequeño preguntó si eso significaba que íbamos a divorciarnos. Le dije que probablemente sí. Que no lo sabíamos aún, pero que estábamos hablando de ello. Nadie dijo nada más. Se levantaron y se fueron a sus cuartos sin hacer escándalo, sin gritos ni llantos. Lo cual dolió más que cualquier otra cosa. Me quedé sola en el salón, con la televisión apagada y las luces encendidas. Pensé en Sergio, en cómo estaría ahora mismo, en si habría sentido algo al saber que les contaría todo. No sabía si estaba esperando que lo hiciera bien o si simplemente ya no le importaba cómo lo manejara. Me sentí vacía. No por estar sola, sino por haber arruinado todo lo que una vez fue estable. Esa noche dormí mal. Me desperté varias veces. Soñé con los niños, con Sergio, con escenas que no existieron. Al día siguiente, la casa estaba en completo silencio. Nadie dijo nada en el desayuno. Me limité a preparar las mochilas, a meter el almuerzo, a revisar que no se dejaran nada. No intenté forzar conversación. Sabía que no servía de nada. Durante las semanas siguientes, la relación con los niños se volvió más distante. No me rechazaban, pero tampoco buscaban estar cerca de mí. Respondían lo justo, hacían sus cosas, cumplían con lo que tenían que hacer, pero evitaban pasar tiempo en el mismo espacio que yo. Me dolía, pero lo entendía. No podía exigir afecto cuando había fallado como madre. Sergio seguía pasando a buscarlos los viernes y los traía los domingos por la noche. Nunca se atrasaba, nunca cancelaba. Todo lo hacía con una exactitud incómoda. En una de esas entregas, le pedí que entrara un momento, que necesitaba hablar con él. Me miró con fastidio, pero aceptó. Entró, se quedó de pie en la cocina y esperó. Le dije que había hablado con los niños, que les conté lo necesario, que no les di detalles, pero que fui clara con mi parte. Le pregunté si estaba conforme con eso o si quería añadir algo. Me dijo que no, que ya no tenía nada que añadir. Le pregunté si ya estaba viendo a alguien. Me miró con sorpresa, como si la pregunta no tuviera sentido. Me dijo que eso no era de mi incumbencia. Le dije que solo quería saber si había alguien más involucrado. Me respondió que no necesitaba estar con otra persona para saber que no quería volver conmigo. Que había tomado su decisión y que nada iba a cambiarla. Le pregunté si en algún momento había considerado perdonarme. Me dijo que sí, pero que ya era tarde. Que el daño estaba hecho y que, aunque hubiera tenido dudas al principio, lo que había visto en mí después, mi reacción, mi forma de afrontarlo, le había confirmado que no había nada que reconstruir. Le pregunté si todavía me odiaba. Me dijo que no. Que ya no sentía nada. Ni odio, ni amor, ni tristeza. Solo cansancio. Cansancio de haber intentado sostener algo que yo misma solté sin avisar. Le pedí que no llevara a los niños a conocer a otras personas sin antes hablarlo conmigo. Me dijo que no pensaba hacerlo. Que por ahora su prioridad eran ellos. Que necesitaban estabilidad, no novedades. Le agradecí, aunque él no respondió. Me pidió que no lo buscara más allá de lo que fuera necesario. Que todo lo que tuviera que decirle pasara por mensajes o correos. Y que por favor evitara cualquier intento de conversación emocional. Que ya no le interesaba mi arrepentimiento ni mis explicaciones. Solo quería orden. Acepté todo eso porque no podía hacer otra cosa. Lo vi salir de la casa con el mismo paso firme de siempre. No miró atrás. No me preguntó cómo estaba. No quiso saber nada más. Se fue como quien simplemente cierra una etapa y no tiene intención de volver jamás. Esa noche volví a llorar. No por él. Por mí. Porque por primera vez en años supe lo que era perderlo del todo. No como marido, sino como presencia, como vínculo, como persona que una vez me quiso lo suficiente como para aguantar todo. Pensé en llamarlo, en insistir una vez más. Pero entendí que ya no quedaba nada. Solo los restos de algo que yo misma destruí.
y ahora tenía que vivir con eso. Con cada palabra, con cada mentira, con cada noche en la que elegía a otro antes que a él. Y sobre todo, con la certeza de que nada volvería a ser como antes. Porque lo arruiné todo. Y lo hice sola. Sin que nadie me obligara.